director de deportes de la Junta de Extremadura. ¿Por dónde empezar? Porque yo ya me considero un jaraiceño más. No sé cuántas veces he venido ya a Jaraí y muy feliz por estar aquí. Nos fuimos el domingo de aquí y aquí volvemos a estar, ¿no? Y hoy quería empezar por los verdaderos protagonistas de la gala, de esta gala, ¿no? Que no sois más ni menos que vosotros, los deportistas, y a los que quiero centrar hoy en mi intervención, ¿no? Estamos aquí pues para celebrar vuestra superación, vuestro compromiso, vuestro trabajo en equipo, vuestro respeto a las personas, al entorno, a los entrenadores, a los rivales, a todo ese tiempo, ese silencio cada tarde que cogemos nuestros macutos, cogemos nuestras ilusiones y vamos camino de las instalaciones deportivas para intentar cumplir un sueño que la mayoría de las veces parece inalcanzable, pero que se llega, y desde Extremadura claro que se puede llegar. Quiero hacer también mención a esas familias que nos cogen de la mano y nos hacen el recorrido más fácil a todos los deportistas que en momentos complicados nos levantan el ánimo, nos llevan, como muchas veces lo he dicho y supongo que lo habré dicho en esta gala también, familias que cuando llega el fin de semana o el inicio de curso cogen esa agenda deportiva de sus hijos y a partir de ahí pues agendan su vida social, familiar, pero en definitiva que ponen como eje principal al desarrollo deportivo de sus hijos, ¿no? Y las administraciones tenemos que estar para dar las mejores condiciones posibles. Estamos para eso y estamos para intentar dotar de las mejores infraestructuras posibles a nuestros municipios a través de nuestros programas de infraestructuras deportivas. Bueno, decir que Extremadura es deporte, pero Extremadura es deporte por deportistas, por técnicos de esta localidad y también por la localidad de Jaraí de la Vera, que nos hace a la Junta de Extremadura ser mejores. Muchísimas gracias. Tan importante para nosotros y que además pues en los últimos años hemos sido capaces de atraer, de conseguir de que pues en nuestros municipios se celebren grandes citas del deporte, pero sobre todo la gran cita del deporte la vamos a tener este año 2026 porque la Gala del Deporte de Extremadura se celebrará en Jaraí de la Vera. Ya lo dijo hace un año aquí en esta Gala del Deporte el director general. Por lo tanto, muchas gracias. Gracias también por acompañarnos de nuevo a Isaac, a nuestra diputada autonómica, que Carlos ya no es concejala de deportes en Plasencia, ya se ha ido a la Asamblea de Extremadura como diputada autonómica, así que muy buenas tardes. También muchas gracias por acompañarnos, a los diputados provinciales, a Javier y a Jorge, al presidente de la Mancomunidad, a Samuel, a Antonio, al alcalde, a los concejales de la corporación municipal y a los del equipo de gobierno. Y muchas gracias, en definitiva, a todos por estar aquí. Hemos visto ese vídeo inicial en el que parecía que volvíamos a hace un año, en el que todo aparecía como que queríamos ser Villa Europea del Deporte, que éramos aspirantes, que éramos candidatos. En la 9ª Gala del Deporte dijimos, y dije aquí, que íbamos a intentar presentar a Jaraí de la Vera para que obtuviera ese reconocimiento de Villa Europea. El año pasado aquí, con el comité evaluador, tratamos y presentamos el proyecto para que Jaraí fuera Villa Europea del Deporte. Y hoy, pues ya es una realidad que late con fuerza y Jaraí de la Vera es oficialmente Villa Europea del Deporte 2026. Estamos listos, continuamos estando listos y seguimos preparados, ¿no? Y hoy, precisamente para muestra un botón, pues esta gala, para seguir comprobando pues de nuevo pues todo el trabajo, todo el sacrificio, todo aquello que se ha invertido a lo largo de todo ese año 2025 para que hoy estemos aquí pues saludándonos, premiando y sobre todo pues pasando esta tarde de buena alegría, ¿no? De una mención especial a 3 medios de comunicación: periódico Hoy Jaraí, revista La Vera y radio Jaraí. Este reconocimiento quiere poner en valor el trabajo de los medios de comunicación, resaltar su labor dando visibilidad al deporte local, tanto a clubes, asociaciones, entidades locales, eventos deportivos, deportistas locales y demás, todo relacionado con el deporte.
Son parte fundamental dentro del tejido social y deportivo de esta localidad y por ello creemos que es fundamental reconocer su esfuerzo y su trabajo y les damos las gracias por la difusión, por la entrega y la disponibilidad que ofrecen siempre que se les necesita. Por favor, pido que suban al escenario Pedro Díaz Camino, del periódico Hoy Jaraíz, Luis Merchán Torralbo, de la revista La Vera, y Fernando González Iglesias, de Radio Jaraíz, acompañados por el alcalde Luis Miguel Núñez Romero, quien entrega el premio. Muchas gracias por esta acreditación. En esta ocasión somos 3, así que vamos a ser muy breves. Gracias por la acogida que nos habéis preparado y por seguirnos día a día informando, siendo la voz de Jaraíz. Bueno, pues simplemente felicitar a todos los premiados, dar las gracias por este detallazo que se le da a Radio Jaraíz, un medio de comunicación que está a punto de hacer 40 años de vida, que se dice pronto en un pueblo, 40 años de existencia. Entonces, yo lo recojo en nombre de la radio, pero este premio tiene muchos trocitos de mucha gente que ha pasado a lo largo de estos casi 40 años por esas instalaciones. Así que lo pondré a buen recaudo en un buen lugar donde se vea y se quede allí, para quienes lleguen en lo sucesivo puedan seguir disfrutando de él. Y también me gustaría, ya que estamos en este año celebrando lo de Villa Europea del Deporte, con un montón de actividades deportivas, las que se han celebrado, las que quedan por celebrarse de aquí a que finalice el año, me gustaría poner en valor y resaltar que las administraciones públicas, los políticos aquí presentes, tenéis que seguir invirtiendo en el deporte, tenéis que seguir apoyando a asociaciones, a clubes. Aquí en Jaraíz tenemos una muestra importante en los últimos años, cómo se han mejorado las instalaciones deportivas. ¿Qué ha significado todo eso? Que haya más gente practicando deporte, más gente que cada año viene a recoger premios. Y más allá de ser Villa Europea del Deporte, creo que el reconocimiento más importante que puede obtener nuestro pueblo, mejorando sus instalaciones deportivas, teniendo a más deportistas, es que estamos haciendo una sociedad más saludable, un pueblo más sano. Y ese es el mejor reconocimiento, creo que es el mejor título que puede tener nuestra localidad. Muchísimas gracias, hagan deporte y disfruten. Enhorabuena a todos los que han recibido un galardón esta noche y muchas gracias por esta especie de homenaje que nos hace el Ayuntamiento por hacer un trabajo que yo es lo que más me gusta de esta vida, y lo hago con muchísimo cariño y seguiré haciéndolo hasta que las botas, como decían antes, ¿no? Hasta que me permitan la salud o lo que sea hacerlo. Gracias.